Muy buenas a todos, traemos una primera partida de la semifinal que están disputando Magnus Carlsen contra Dean Liren. Es la primera ronda, a un total de 4 partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. Estamos en el Charity Cup, este torneo online a través de Chess24, y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información al respecto. Un match de alguna manera muy esperado. Dos grandes jugadores se enfrentan, no cara a cara, pero bueno, frente al tablero digital. De momento Carlsen, pues de alguna manera sorprendiendo, son partidas a ritmo rápido, jugando E3, la apertura se llama Van Cruy y solo hay 700 partidas en las bases de datos. Creo que hemos traído alguna partida anterior también en este tipo de torneos jugada, creo que incluso por Magnus Carlsen, comenzando con E3, caballo F6, caballo F3, entrando o pasando a una apertura reti, sistema tranquilo, y tras estos movimientos de 5 cogiendo centro. La partida continúa con C4 enfrentando a este peón central, E6 defendiéndolo, y tras caballo C3 metiendo, bueno, pues nueva pieza ocupando casillas centrales, se juega alfil E7 buscando el enroque. B3, fianchetto para las piezas blancas. Las negras de Dean Liren deciden rocar en corto, y tras estas jugadas alfil B2, C5 cogiendo, bueno, pues más centro, y vienen las primeras capturas. C por D5, peón por, y aquí Carlsen juega D4 para ver la posición que a priori, bueno, pues parece una posición tranquila, como comentábamos en la línea de esta apertura reti. Si se juega de G3, las negras son las que podrían jugar D4, y en caso de que haya algunos cambios, aunque este peón está aislado y se juegue caballo B5 con triple ataque sobre dicho peón, la línea podría continuar con alfil C5 ganando el peón para las piezas blancas, pero a cambio, bueno, pues llegarían a esta posición en el que torre E8 empieza a ser molesto, se da un jaque, el alfil no se puede fianchetar, viene a defender en la posición, y tras estos movimientos alfil H3, bueno, pues evitaría al menos de momento el enroque en corto, y las piezas negras a cambio de un peón, las blancas cuentan con un peón aislado que normalmente es más débil, pues tienen más desarrollo y bueno, pues cierta compensación importante. Por lo tanto, Carlsen, casi siendo, si no única, el mejor movimiento en la posición, juega D4, a lo que se continúa con caballo C6, presión sobre el punto de D4, alfil E2, caballo E4, presión ahora sobre el punto de C3, y ahora sí que se captura en C5. Aquí, si las piezas blancas también como opción se podrían enrocar en corto, la línea podría continuar con estos cambios, y tras los mismos aquí es mejor capturar de peón, bueno, pues generando dos peones aislados. Si dama por, permites a las negras jugar alfil F6 con cierto ataque o cierto control sobre la diagonal, dama D3 quizás retirándose, y alfil F5, bueno, pues volvería a ser muy molesta para las piezas blancas, y las negras contarían con cierta ventaja, ¿no? El enroque es válido, no luego la continuación que hemos visto capturando finalmente de dama, pero aquí, como decimos, Carlsen decide capturar en C5, y tras estas jugadas, antes de recapturar por parte de Dean Liren, se clava el caballo de C3 con doble ataque por parte de las negras. Dama 5, torre C1 viniendo la defensa, y tras alfil F6 metiendo una tercera pieza atacando al caballo de C3, se juega caballo D4. La idea, como vemos con la tercera pieza que no defiende al caballo en C3, pues bueno, sirve de bloqueo, y aquí la partida continúa con caballo por C5 recuperando este peón que tenían las negras pendiente. Si aquí se va por capturar el caballo central, el tema es que las blancas, bueno, pues juegan peón por, y como vemos finalmente el peón de C5 no se recupera. Las blancas cuentan con un 3 contra 2 en el flanco de dama, el peón está perfectamente defendido y cierta ventaja en la posición, ¿no? Por lo tanto, como decimos, Dean Liren recupera el peón en C5, hay bastante tensión en cuanto a estas piezas que hemos comentado, caballo por C6, B por C6, peón central vuelve a estar o a no estar aislado, y tras estas jugadas dama D2 desarrollando y defendiendo una vez más el caballo de C3. Quizás dama C2 retirándose de una columna semiabierta podría ser interesante, pero nuevamente, como hemos visto en la línea anterior, las negras podrían jugar este movimiento de 4 en el que, bueno, pues si
por D4, caballo E6 siguiendo una línea, se ataca a este peón, quizás las blancas es aconsejable enrocar en corto y tras caballo por D4, dama D3. Tras estos movimientos y jaque en E2, dama por E2 y el problema, bueno, pues que tienes alfil A6 y las negras consiguen pues cierta ventaja. Por lo tanto, la idea de Carlsen es bueno, pues activar la dama defendiendo en C3, pero también junto con el peón teniendo un ojo en D4 y evitando al menos de momento directamente el avance del peón negro, ¿no? La partida continúa con alfil A6, quizás en esta posición, y aunque hemos comentado que es más complejo jugar D4, podría ser una opción manteniendo pues la igualdad, se juega este movimiento y aquí Carlsen lo aprovecha jugando caballo D1. Como vemos, el caballo se retira hacia esta casilla defendiendo el alfil de B2, ya que al retirarse el caballo, bueno, pues prácticamente las damas y ambos alfiles están enfrentados. Además, la torre a mayores toca el punto de C5 y si en algún momento el caballo, como vamos a ver a continuación, se retira, podría caer o estaría tocado el punto de C6 y aquí tras estos movimientos vienen varios cambios, ¿no? Dama por D2 jaque, las blancas pierden el enroque, pero bueno, a cambio y de momento no hay damas en la posición y tras estas jugadas caballo E4 ganando un tiempo y dando un jaque, también tocando la casilla de F2 que aunque vemos que está defendida por el caballo, también tiene que estar pendiente del alfil que, bueno, pues gracias al haberse retirado el caballo a D1, pues está bien defendido. Por lo tanto, el caballo estaría sobrecargado. La partida continúa con rey E1 defendiendo en F2 y tras estas jugadas más cambios, alfil por E2. Si en esta posición las piezas negras capturan en B2, bueno, pues las blancas no es que ganen un tiempo, pero estarían, bueno, pues capturando y desarrollando esta pieza que el caballo pues en esta posición no estaba del todo bien, sí que hacía una buena labor defendiendo al alfil, pero el tema es que estaba en la primera nuevamente. Por lo tanto, bueno, pues siguiendo con la línea, alfil por B2, rey por E2 y las blancas estarían muy cómodas. Es por eso quizás, o una de las ideas de que capture Dinh Le Dien en E2, al menos primero, rey por E2 y tras estos movimientos torre F8 defendiendo este peón que comentábamos antes que estaba pendiente de defender. Tras estas jugadas alfil por F6, caballo por F6 evitando el doblaje de peones y tras caballo B2 se juega C5, bueno, pues de una manera casi obligada, ya que Carlsen comienza a doblar y meter presión de momento con las torres, también Dinh Le Dien lo empieza a defender, torre C1, torre C8 y tras estas jugadas caballo D3 dando un triple en C5, C4 evitando al menos pues el ataque sobre dicha casilla y aquí se juega caballo B2. También en esta posición, si se hubiese capturado, bueno, pues se marcaría la posición con cierta igualdad. De momento Magnus Carlsen, debido a ese movimiento que habíamos comentado anteriormente, tiene un poquito de ventaja, juega caballo B2 y tras C3 se toca nuevamente al caballo. Las piezas negras cuentan con un peón pasado, pero es difícil de defender. Además, tras caballo A4, nuevamente tiene triple ataque el peón de C3. D4 por parte de Magnus Carlsen. Aquí, en vez de capturar, decide jugar torre D1, ya que si las negras capturan tal y como pasa en la partida, la torre controla la casilla de D5 y el caballo, bueno, pues no podría saltar a dicha casilla, estando de alguna manera protegido por el peón negro y protegiendo además o sobreprotegiendo la casilla de C3, ¿no? Aquí tras estas jugadas se juega F3, si F por E3 existe a este movimiento, bueno, pues caballo E4, siendo un movimiento pues defendiendo nuevamente el peón de C3 y teniendo un caballo muy adelantado en la posición. Con F5 estaría muy bien defendido, no hay peones a ambos lados y bueno, pues sería una posición muy buena. Por lo tanto, de momento F3 se evita más cambios, hay dos peones pasados para las negras, pero es verdad que también están muy débiles. En algún momento torre D3 puede venir ataque por parte de Carlsen a dichos peones. La partida continúa con caballo H5 y ahora sí rey por H3, por E3, perdón. Aquí podríamos pensar para las blancas en jugar G3, ya que la idea de caballo H5 quizás podría ser, bueno, pues saltar en G4, también con el rey capturando en E3, pues de alguna manera pues lo está controlando,
pero el tema, y entrando en esta línea, bueno, pues las piezas negras podían jugar F5 y a torre D3 F4, ¿no? No vale esta captura, ya que habría un doble por parte de las negras, y quizás a estos movimientos, bueno, pues G4 atacando al caballo se tiene que retirar y la partida, bueno, pues estaría igualada. Por lo tanto, mejor esta captura por parte del rey, N3 y G5 apoyando un posible movimiento del caballo a F4. G3 vuelve a controlarlo y de ahí que Dinh-Liren volviese a F6 y la partida continúa con torre D3, triple ataque nuevamente sobre el peón de C3 y G4, bueno, pues buscando algún tipo de desestabilizar la posición. Rey F2 por parte de Carlsen retirándose, H5, bueno, pues si las blancas llegan a capturar, se recapturaría con el caballo dando un jaque, y bueno, aunque el peón de H2 de momento está defendido, el caballo quizás estaría en una posición pues interesante. De momento H5 se avanza el peón en el flanco de rey, y tras estas jugadas finalmente se captura en C3. Por lo tanto, Carlsen cuenta con peón de más, y vamos a ver cómo continúa. Rey G7, activando el rey, y a B4 se juega torre C4, Dinh-Liren haciendo, bueno, pues una jugada no muy correcta en la que debería haber capturado. El tema es que tras este movimiento la partida continúa con A3. Interesante para las blancas jugar caballo C5 directamente, y aquí, aunque, bueno, pues estás dejándote el peón de B4, si se captura caballo E6 jaque, gana la torre en la siguiente jugada, y con ello, pues bueno, buena parte de la partida. Por lo tanto, Carlsen aquí juega A3, también defendiendo en B4, se mantiene la tensión en cuanto a las torres, y tras estas jugadas G por F3, por parte de las negras, perdón, y aquí rey por F3. Si se captura con la torre, el caballo, bueno, pues está dando un doble y ganando la partida en la siguiente jugada, por lo que tras rey por F3, caballo G4, ahora sí atacando al peón de H2 y además dando un doble con el caballo en E5. El tema es que Carlsen no lo defiende, perdón, y juega caballo C5 permitiendo este doble. Además viene con jaque, pero el tema es que tras retirar simplemente el rey a E2, tras caballo C5, la torre de C4, pues bueno, vemos que estaba indefensa, por lo menos por parte de la torre. Por lo tanto, si se intenta ganar la calidad, pues quizás podría haber cambio de material. Por lo que la partida continúa con torre por C3, torre por retirándose del ataque del caballo, y estos movimientos rey G6 mejorando la posición del rey. H3 creando una barrera quizás para evitar que al menos el rey pues no pueda progresar, aunque este se lleva hasta F5, y tras rey E3 torre 8 buscando descubiertas. Rey D2, torre de 8 con jaque, y tras rey C2 escondiéndose de los jaques, bueno, pues Carlsen continúa con peón de más con cierta ventaja, pero vamos a ver cómo lo defiende Dinh-Liren. De momento juega H4, G4 jaque hubiese sido un mejor movimiento. Carlsen decide capturar y permite a Dinh-Liren venir con la torre H8 y de momento jugar, bueno, para capturar en H4. Tras estos movimientos B5, bueno, pues empezando a avanzar esta mayoría de peones de 2 contra 1, torre por H4 y A4 por parte de Carlsen. Es verdad que el peón está defendido por parte del caballo, pero aquí hubiese sido más interesante rey B3 controlando la casilla de B4, por lo que va a venir a continuación, ya que aquí Dinh-Liren, bueno, pues está jugando este movimiento muy interesante, y el que, bueno, pues ha perdido la ventaja es Carlsen, ¿no? Haciendo esta captura como habíamos comentado anteriormente, y ahora A4. El tema es que el caballo, bueno, pues no tiene movimiento, ya que defiende al peón de A4, el peón de H3 no se puede llevar a H4, podría caer por parte de la torre negra, y en caso de jugar un movimiento con la torre a B3, torre C4 jaque, ganando la pieza, y tras torre C3 pues tampoco hay mucha progresión por parte de las piezas blancas, perdón. Bueno, el tema es que tras no haber jugado este movimiento, rey D2, rey F4 y posteriormente torre C1. Tras estas jugadas rey G3, ganando un peón, obteniendo, bueno, pues
algo de compensación, por lo menos quedando igualdad en los peones, pero a cambio Carlsen, tras jugar torre G5, el rey queda completamente cargado, queda completamente clavado, y caballo F3 permitiendo Carlsen un segundo doble. Rey C3, si caballo por, pues podría caer la torre de B4. La igualdad continúa con este movimiento y ganando un nuevo peón por parte de Dean Liren. Como vemos, si peón por, ahora pues caería la torre, y aunque es verdad que es un 2 contra 1, la máquina marca igualdad, no obstante pues las blancas pierden la opción de ganar. Y aquí, ¿qué se puede jugar? Torre de 5 es un buen movimiento manteniendo la defensa del caballo, ya que está atacado y no tiene defensa, pero aquí Carlsen decide de momento jugar torre F5 manteniendo la defensa. Tras estas jugadas rey G4, la torre está atacada nuevamente, torre D5 es una opción, pero decide entregar la pieza a cambio de los dos peones y tener un peón pasado y buscar la coronación. Tras estas jugadas torre por C5, primero hay un jaque, rey B4 atacando la torre, esta viene a C1 y tras torre por A7, bueno, de momento está el peón acompañado, pero es verdad que bueno, pues el caballo rápidamente viene a la defensa junto con su rey. Vamos a pasar porque hablamos de 110 jugadas, por lo tanto ahora vemos cómo se acercan las piezas negras sobre el peón blanco que empieza a avanzar. De momento está atacado, torre H6 para permitir A6 y de momento rey E5 acercando caballo y rey hasta, bueno, intentar capturar el peón. Hay un jaque, como vemos nuevamente, y tras bloquear con el caballo se acerca el rey para acompañar al peón. Lo evita Dean Liren jugando este movimiento, rey C5, bueno, pues mate en una jugada si no lo evita Carlsen, juega torre H5 con jaque, rey C6 y tras estos movimientos pues ataque sobre el caballo. Primero jaque por parte de Dean Liren, el rey se tiene que retirar, podría caer el peón de A6, pero lógicamente pues bueno, pues estaría cayendo toda la... Bueno, o si no, el peón es verdad que estaría cayendo por el caballo, al menos de momento. Y el tema es que, bueno, pues aquí se continúa con rey D5 defendiendo, nuevo jaque, rey D6, torre A5, buscando el cambio de torres, pero lo evita Dean Liren dando un nuevo jaque. Rey C3, caballo C7, A7 ya en la posición y de momento el caballo evita coronar para las piezas blancas. Tras estos movimientos, como vemos, pues es muy difícil los últimos movimientos para Carlsen buscando esa coronación y la partida continúa con torre B7, torre A3 y tras torre H7 ahora se acerca el rey negro para finalmente con el caballo, primero se bloquea, una vez se retira el caballo, como vemos pues hay doble defensa en la posición por parte de caballo y rey, no se puede coronar y posteriormente rey A8 bloquea y el caballo captura desde C8. La partida continúa con estos movimientos, como decimos, y una vez que se ha capturado ya en la posición, bueno, pues Dean Liren lo sigue intentando, pero es verdad que es complicado, ¿no? Sobre todo para un Carlsen. De momento ahí clava el caballo, se llega a defender, en el que, bueno, pues importante quizás mantener bien separadas las piezas para evitar algún tipo de doble, como podría ocurrir en esta posición. Y tras estos movimientos, bueno, pues la partida continúa un poquito más, se da un jaque. Aquí quizás comentar que, bueno, de no ser por el jaque, lógicamente, pues torre A4 de momento clavaría al caballo. Dean Liren, lógicamente, también juega nuevo jaque y tras varios movimientos se repiten varios jaques ahora por parte de Magnus Carlsen. Y posteriormente pues van a llegar a una posición de tablas, ¿no? Ahora se corta al rey blanco tras torre A3 y tras algún movimiento más de jaque en esta posición firman las tablas con rey D2, con repetición. Por lo tanto, tras 110 movimientos han hecho la partida terminado en tablas. La segunda partida también, esta es la primera, un total de 4. Y vamos a ver cómo termina la tercera y la cuarta y si hay blitz y posteriormente desempates. Una partida que ha ido quizás de más a menos, sobre todo esta última fase, pero bueno, pues con muchas ideas. Carlsen, que tenía un peón ahí de más, pero que Dean Liren ha sabido defender. Vamos hablando, un saludo, chao.